Bueno, en esta clase vamos a hablar de los castigos, aunque como es una palabra que me gusta tan poco, he decidido llamar a la clase cómo evitar las conductas no deseadas. ¿Qué conductas no deseadas? Pues las tuyas como padre. Vamos a hablar de cómo podemos evitar castigar a nuestros hijos y de por qué los castigos no son eficaces. Bueno, lo primero que debes saber de los castigos es que no suelen ayudar a eliminar las conductas negativas. En segundo lugar, generan frustración en el niño por lo general. Generan ansiedad, pueden generar más malas conductas, y ya te voy a explicar cómo ocurre ese mecanismo en el que el niño desarrolla malas conductas a través de los castigos. Generan una baja autoestima, dañan la relación entre el padre, la madre y el hijo, y seguramente eso es una de las últimas cosas que quieres, ¿vale? Fijaros, como sabéis, yo tengo 3 niños. Los 3 niños tienen edades distintas, pero son todos niños pequeños. Os podéis imaginar que por las tardes, la casa se pone patas arriba, los niños pues están armando follón, no siempre se comportan como mi mujer y yo queremos, y sin embargo os puedo decir con gran satisfacción que he castigado a mis hijos en muy contadas ocasiones, ¿vale? Puedo decir con mucha satisfacción que son muy pocas las veces que he castigado a alguno de mis hijos. Principalmente o exclusivamente han sido un par de veces en las que yo considero que me he equivocado y no he sabido manejar bien la situación, y en el caso en el que mi hijo el mayor ha venido del colegio diciendo palabrotas. En esos casos, en el caso de las palabrotas, se le explica al niño, pero si las repite sí que conviene poner un castigo, una penalización. En mi caso ha sido decirle que se siente un momento a pensar, ¿vale? Pero aún así, pues sumando las edades de mis 3 hijos, llevo más de 10 años ejerciendo como padre y sin embargo he podido castigar a mis hijos en total unas 6 o 7 veces. ¿Cómo lo he conseguido? Pues utilizando estrategias alternativas, y por lo tanto estoy evitando esas conductas no deseadas, porque el castigo ciertamente es algo que debemos evitar siempre que podemos. ¿Cómo funciona el castigo y por qué puede ser tan dañino? Vamos a ver ahora un ejemplo que te va a permitir saber o darte cuenta de cómo ejercer los castigos no es una técnica muy inteligente ni muy eficaz. Sobre todo lo que quiero que te des cuenta es que cuando castigamos al niño ni ayudamos a su desarrollo cerebral ni te ayudamos a ti en tu función como padre, porque no te va a poner las cosas más difíciles, sino que por lo general te las va a poner un poquito más difíciles. Pongamos el ejemplo de un niño que quiere conseguir el juguete que tiene su hermano en ese momento entre las manos, con el que está jugando su hermano, y para conseguirlo le pega. Acto seguido, el niño le da el juguete, el niño llora, deja el juguete abandonado, y el niño que había pegado pues acaba de conseguir su juguete, y lo que ocurre después es que su padre se enfada mucho y le regaña. Regañar a veces también puede ser un castigo. Si nos enfadamos de una manera muy taxativa, si le decimos cosas feas al niño, si le decimos que lo ha hecho muy mal, estamos ejerciendo ese acto de palabra como si fuera un castigo. Y en ese caso puede que no sea muy eficaz, porque, fijaros, el niño puede que se sienta mal con lo que le está diciendo su padre, pero al final ha conseguido lo que quería, y por lo tanto su cerebro lo que aprende es que cuando me quiten un juguete, o cuando quite un juguete, volveré a pegar y aguantaré el enfado porque he conseguido lo que yo quería. He conseguido hacerme con mi juguete. A nivel cerebral se puede ver de una manera muy clara, por ejemplo, diciendo que cuando grito o cuando pego, consigo lo que quiero. Y como consigo lo que quiero, se establece una conexión entre gritar o pegar y conseguir lo que quiero. Que el padre se ha enfadado o lo ha gritado, pues puede que consigamos una cosa más, que sería, pues me siento culpable o enfadado. Por lo tanto, estamos haciendo como una especie de círculo vicioso en el que se están conectando varias neuronas. La neurona de cuando me siento mal, pego, cuando pego, consigo lo que quiero, pero a la vez me vuelvo a sentir mal. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues seguramente que volveré a pegar en sentido de venganza contra mi hermana, o querré pegar a mi padre, o me sentiré enfadado, etc. Hay estrategias mucho más inteligentes que estas, ¿vale? Hay veces también que tenéis que saber que el castigo no es una decisión muy inteligente, y además no os va a ayudar, porque puede ser un castigo trampa, lo que nosotros conocemos como un castigo trampa. En este caso, por ejemplo, el niño puede estar aburrido y cuando se aburre se pone a gritar y a tirar cosas. Como el niño se pone a gritar y a tirar cosas, lo que ocurre es que su papá le persigue por toda la casa, se enfada y le regaña una y otra vez. Y le regaña una y otra vez porque el niño vuelve a hacer lo mismo. Y el niño, lo que está ocurriendo aquí es que está aprendiendo que cuando grita, cuando se enfada, cuando corre por toda la casa diciendo palabrotas o diciendo cosas feas, lo que ocurre es que su padre le persigue, y eso lo que le hace sentir es que le están haciendo caso. Se siente que le importan. Y eso es un castigo trampa. Los castigos trampa son precisamente aquellos castigos que nosotros creemos que estamos ejerciendo sobre el niño para que deje de hacer algo, pero que en realidad están premiando una conducta, porque muchas veces los niños lo que buscan es nuestra atención. Cuando premiamos al niño aburrido que se porta mal
castigándole, regañándole, diciéndole cosas o prestándole atención de una manera negativa, aunque para nosotros en nuestra mente estamos castigándole, el niño se siente tranquilo, aliviado, entretenido, satisfecho, porque ha conseguido lo que quería, porque ya no se siente tan aburrido, porque le estáis haciendo caso y por lo tanto es un castigo trampa. Tú piensas que es un castigo, pero tu hijo lo está utilizando, está siendo un premio, un refuerzo, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Que la próxima vez que el niño se aburra, su cerebro va a buscar ese premio, esa recompensa, ¿cómo? Buscando atención de una manera inapropiada. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y mucho ojo, hay que tener muy buena vista para saber cuándo el niño está motivando nuestra conducta de enfado y cuándo lo que está buscando o el beneficio que está teniendo es que nuestro enfado le está haciendo sentirse importante, sentirse satisfecho, etc. Cuando el niño grita, me hacen caso y por lo tanto se establece una conexión. Vamos a intentar evitar que esto ocurra porque sabemos que esto lo que va a hacer, y como os decía al principio de esta clase, va a conseguir que los enfados o que las situaciones difíciles, la conducta de vuestro hijo, no solo no mejore, sino que vaya empeorando cada vez más. Cada vez se portará peor, cada vez irá haciendo cosas más difíciles, cada vez os desafiará más y seguramente llegará un momento en el que la situación sea ya muy difícil de manejar. Por lo tanto, esto lo vamos a cortar utilizando otro tipo de estrategias, ¿vale? Vamos a poner otro ejemplo de castigo trampa. Imaginaos el niño que se frustra porque no consigue lo que quiere. Grita a su mamá en ese caso, porque el niño no ha conseguido, pues no ha conseguido que su mamá le dé una galleta de chocolate o no ha conseguido que su mamá le deje ese juguete. Cuando el niño grita a su mamá se pone nerviosa y el niño puede que en ese momento sienta que controla la situación. Se siente, se siente poderoso y en ese sentido que se siente poderoso se va a sentir más tranquilo porque precisamente antes se estaba sintiendo frustrado y desde el momento que ha conseguido que su madre se ponga nerviosa, que su madre se ponga a gritar, el niño ya no se va a sentir tan frustrado sino que se va a sentir pues más poderoso y se va a reducir esa ansiedad que sentía por la frustración. Por lo tanto, su cerebro lo que va a aprender es que cuando me sienta impotente, mi cerebro intentará conseguir control sobre otra persona, ¿vale? ¿Qué alternativas tenemos al castigo? Seguramente te estarás preguntando, si no puedo castigar a mis hijos para conseguir que no se porten mal, ¿qué puedo hacer? Pues verás que hay muchas alternativas. La siguiente diapositiva habla precisamente de algunas de esas alternativas. En primer lugar, puedes poner límites claros. La importancia de poner límites es tan grande y te va a ayudar tanto en la educación de tus hijos que precisamente vamos a hacer un tema completo, una clase completa dedicada a cómo poner límites sin dramas. La segunda cosa importante que puedes hacer es poner consecuencias. Fijaros, las consecuencias son un poco distintas del castigo. Cuando uno se porta mal, podemos tener una consecuencia, un castigo, que es que le echamos la bronca, que nos enfadamos con él, que tiene una consecuencia que le hace sentir mal. Sin embargo, las consecuencias son distintas. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Mi hijo mayor era realmente lento para comer. Podía tardar 1 hora y cuarto en comerse un plato de sopa y una tortilla y quizá un vaso de leche con galletas. 1 hora y cuarto sentado a lo suyo, diciéndole que comiera, que no se distrajera, etc. Hubo un momento que vimos que la situación era insostenible, porque tenía ya casi 5 años y veíamos que no podíamos estar todas las noches dedicando tanto tiempo y sobre todo porque era muy lento y en el colegio también comía muy lento. Así que decidimos, en vez de castigarle, poner una consecuencia. ¿Qué consecuencia fue? Pues fijamos 1 hora para empezar a leer el cuento. En vez de esperar a que él terminara, el cuento se iba a leer siempre a 1 hora. Exactamente 45 minutos después de que empezara de comer. De esa manera, pasados 45 minutos, íbamos al dormitorio de él y de su hermana y empezamos a leer el cuento, estuviera o no estuviera él. Si no estaba él, se lo leíamos a la hermana y si estaba él, también lo podría leer. De esa manera mi hijo se dio cuenta de que si comía más rápido, llegaría a la hora del cuento y si no comía rápido, se lo perdería. El primer día se lo comió todo en el tiempo límite, en 45 minutos. Y a partir de ahí cada vez ha ido comiendo más deprisa porque ahora también lo que le decimos es que las consecuencias de que coma más rápido es que quizá nos dé tiempo a leer un segundo cuento. De esa manera hemos conseguido motivar la conducta del niño, evitando enfadarnos, evitando llegar a situaciones difíciles y poniéndole consecuencias que son claras y naturales. Hay una hora de empezar a leer los cuentos, hay una hora de llegar a trabajar, hay una hora de llegar a la escuela y por lo tanto el niño puede aprender que siguiendo esos límites claros o siguiendo esas normas tan sencillas, pues va a conseguir lo que él quiere. También es muy importante facilitar que el niño consiga la conducta que deseamos. Hay veces que, por ejemplo, un niño pequeño se pone nervioso con otro niño y tiende a agarrarle, a morderle, y por tanto nos podemos sentar al lado suyo y ayudarle a que no haga esas cosas. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues acompañándole, ayudando a hacer las cosas un poquito más suave y por tanto, en vez de esperar a que el niño muerda
y que nos enfademos todos y el niño se sienta frustrado y se sienta triste y nosotros como padres nos sentamos muy agobiados porque nuestro niño muerde a los demás niños, lo que podemos hacer es evitar que pase facilitando que el niño lo haga bien, ayudándole. El otro truco importante es la reparación. Fijaros, hay veces que los niños hacen cosas mal, es normal, nosotros también hacemos las cosas mal, pero es importante que enseñes a tus hijos la responsabilidad sobre las conductas que no son adecuadas. En ese sentido, si por ejemplo un niño pega a otro niño, le podemos enseñar o le podemos pedir que le pida perdón. Si un niño tira todos los juguetes por la habitación, le tendremos que decir que los tenemos que recoger juntos. Y si un niño en un momento dado pues tira algo de comida al suelo, pues lo tendrá que limpiar. De esa manera el niño se dará cuenta que cuando hace las cosas mal está perjudicando a otras personas y que puede hacer algo para sentirse bien. Porque cuando los niños hacen las cosas mal se sienten mal, pero cuando les damos la oportunidad de repararlo, estamos yendo mucho más allá del castigo, le estamos permitiendo reparar su propio cerebro y sentirse bien con lo que ha hecho mal. También podemos ayudar poniendo las cosas fáciles, por ejemplo, le avisamos con antelación. Por ejemplo, si imagínate que a tu hijo le cuesta mucho el momento del baño, siempre que le dices que se tiene que ir a bañar, el niño se escapa, no quiere bañarse, etcétera, se lo podemos ayudar, ponérselo fácil, avisándole con un ratito de antelación. Suele funcionar muy bien con este tipo de cosas en la que a ciertos niños les cuesta más trabajo a la hora de la cena, a la hora del baño. Avisar con antelación ayuda a su cerebro a prepararse. En segundo lugar, en vez de forzar, pues podemos pedirle ayuda. Por ejemplo, ayúdame a vestirte, ayúdame a que, bueno, pues a que preparemos esto juntos, en vez de forzar. También podemos intentar hacerlo juntos, como vamos a recoger. ¿Por qué te vas a enfadar con tu hijo porque no recoge cuando lo podéis hacer juntos y evitaros así su frustración y tu enfado? En el último lugar, podéis hacer de la tarea una broma, como por ejemplo un juego, una competición. Recoger un cuarto lleno de juguetes puede ser muy divertido si te acuerdas del cuarto o quinto principio que te enseñé. Disfruta el momento. Si sabes disfrutar del momento, vas a conseguir que una tarea en principio desagradable como recoger los juguetes pueda ser divertida, lanzándolos desde lejos, viendo quién termina antes, a ver cómo lo hacéis de rápido, quién lo hace marcha atrás, y por lo tanto todo ese tipo de juegos van a conseguir evitar muchas situaciones de frustración y enfado porque los niños aprenden y los niños se mueven a través del juego. No vayas a tu mundo, intenta ir a su mundo y así conseguirás evitar muchos enfados. ¿Qué más cosas podemos hacer para ponerle las cosas fáciles y evitar enfadarnos? Pues ayudar a empezar. Por ejemplo, yo te pongo el zapato, pero luego sigues tú. Así estamos facilitando que el niño empiece la tarea, porque iniciar tareas es una tarea o es una función realmente compleja a nivel cerebral y cuando se lo facilitamos vamos a reducir mucho esas situaciones de enfado, de frustración. Van a ocurrir con menos frecuencia. Otra cosa que podemos hacer es obligar sin dramas. Puede que os suene un poco fuerte eso de obligar, pero es una situación que yo he vivido muchas veces. Cuando le digo a uno de mis hijos, por ejemplo, vamos al cuarto a vestirnos y él no quiere ir, no me apetece quizá jugar en ese momento porque tenemos cierta prisa, entonces en vez de perseguirle por toda la casa, le cojo con cariño y sin fuerza, sin enfadarnos el uno con el otro, le cojo y digo, no, vamos a ir a la habitación a vestirnos. De esa manera le estamos obligando sin dramas. Podemos jugar, le puedo hacer una pedorreta en la tripa mientras estoy jugando con él, le puedo hacer unas cosquillas mientras le estoy llevando desde el cuarto de baño hasta su dormitorio para vestirse, y el caso es intentar conseguir que haga lo que queramos en el momento que queramos sin enfadarnos. ¿Para qué vas a esperar que pasen 5 o 10 minutos en el que no consigues lo que quieres cuando lo puedes conseguir de una manera fácil y divertida? Enseña a tu hijo que cuando tú le pides algo, seguramente lo va a hacer, te va a respetar, pero te va a respetar sin miedo, te va a respetar con cariño, con diversión. Otro truco que podemos hacer para poner las cosas fáciles es ofrecer recompensas. Ya sé que no siempre o que no es adecuado ofrecer recompensas, como os decía en la clase anterior, por conseguir cosas, pero hay veces en las que no queda otro remedio y desde luego es mucho mejor ofrecer una pequeña recompensa porque el niño haga algo que sabemos que resulta difícil antes que enfadarnos. Podemos utilizar recompensas que sean positivas, como por ejemplo, si acabas de recoger pronto, podemos pasar un rato juntos, o si, como os decía antes, si acabas de cenar pronto, podemos dedicar un buen rato a leer cuentos, de tal manera que en vez de leer un cuento vamos a poder leer 2 cuentos. El niño abrirá los ojos, pondrá cara de sorpresa y de emoción y ya veréis cómo termina de comer mucho más rápido. Ofrecerle incentivos en los casos en los que cueste hacer cosas y desde luego siempre ofrecer un incentivo antes que esperar a que la cosa se ponga demasiado difícil y tener que enfadarnos. Una cosa muy importante de la que os quiero hablar antes de acabar este curso o esta clase sobre los enfados es sobre las etiquetas.
Muchas veces los padres utilizamos etiquetas para hablar de nuestros hijos. No solamente se las decimos a ellos, lo cual les puede provocar que se frustren, que se sientan mal consigo mismo, sino que hay veces que hablamos con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestra esposa, utilizando etiquetas. Por ejemplo, podemos decir que nuestro hijo es muy vago. Podemos decir que nuestra hija María es desobediente. Y sin embargo, cuando nos decimos esas etiquetas sobre nuestro hijo a nosotros mismos, o se las decimos a ellos, o se las decimos a nuestra pareja, lo que estamos consiguiendo es enquistar el problema. Estamos creando pues un condicionamiento que lo que hace que el problema se perpetúe. ¿Por qué? Porque las etiquetas son estables. Si tú eres un vago, vas a ser un vago toda tu vida, porque las personas no cambian de esa manera que nos imaginamos. Sin embargo, si decimos que María no ha querido hacer los deberes, o que María no ha querido comérselo todo, ahí lo que estamos viendo, lo que estamos facilitando es una posibilidad de cambio. Si María es una mala comedora, nunca va a comer bien. En cambio, si María no está comiendo bien, estamos hablando del presente y por lo tanto podemos contemplar nuevas posibilidades en el futuro. El otro día iba por un centro comercial y lo que escuché es un padre que le estaba poniendo unos límites a la hija. En un primer momento tenía la sensación de que se lo estaba poniendo muy bien, porque le dijo: no, Marta, no te vamos a comprar ese juguete. Suspiró y a los 2 segundos le dijo: tú solo quieres los juguetes porque eres muy caprichosa. Fijaros qué cosa tan terrible, a una niña de 3, de 4 años, que su padre le diga en su cabeza que es muy caprichosa. Toda esta región del lóbulo temporal en la que, como os decía, pues estamos guardando la información sobre el mundo, sobre quién descubrió América, sobre tal, también guarda información sobre nosotros mismos. Y si por lo tanto le dices a tu hija que es muy caprichosa, o le dices a tu hijo que es un desobediente, lo que vas a conseguir es que en esta región temporal del cerebro, en un lugar muy concreto que se llama el hipocampo, aparezcan una serie de frases sobre nuestro propio concepto, sobre nosotros mismos, que van a condicionar nuestra conducta. Cuando el niño tenga dudas sobre cómo actuar, actuará en función de los conocimientos que tiene sobre el mundo y sobre sí mismo, y por lo tanto, si al niño le hemos dicho que es un desobediente, pues actuará en consecuencia, le quedará grabado en el cerebro y por lo tanto será muy difícil cambiarlo. Tened mucho cuidado con las etiquetas porque no van a permitir ni que vosotros tengáis la mentalidad suficientemente abierta para conseguir el cambio positivo que queréis en vuestros hijos, y además va a condicionar la conducta de vuestros hijos quizá para toda la vida. Por lo tanto, por favor, os ruego que tengáis mucho cuidado con las etiquetas que ponéis a vuestros hijos, porque se quedan grabadas a fuego en la región temporal del cerebro de vuestros hijos. Reducir los castigos y buscar alternativas, ponérselo fácil, ponerles límites y ayudarles a hacer las cosas bien, porque cuanto más cosas hagan bien, mejor irán haciendo las cosas en el futuro.